Creyeron, pero no confesaron. Amén. Cristo, hermano, el más sabio, el gran maestro, el unigénito, el pan de vida, el que sacia nuestra sed, nuestra hambre espiritual, el que no conoció pecado, hermano, se hizo pecado para que por mediante él nuestros pecados sean perdonados. Amén. Se encarnó, enmudeció y fue llevado al madero, a la cruz del Calvario, hermano. Sufrió y fue crucificado de pies y manos. Cristo Jesús, hermano, murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Estando nosotros, dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos, digamos, expulsados de la gloria de Dios. Por él hemos sido reconciliados con el Padre. Solo mediante Cristo Jesús. Cristo Jesús, el predicador menos querido y el menos exitoso. ¿Cuántos saben que Jesús predicó? Él predicó lo que su Padre le había puesto a él que predicara. Él nunca dijo, estas palabras son mías. Siempre dijo, las palabras que yo hablo son de mi Padre. Él venció la muerte con gran poder y gloria. Él venció la muerte, hermano. Resucitó. Y ese es el personaje de quien se debe de predicar en cada sermón. Vamos al versículo 27. Allá atrásito donde leí. En Juan 12. Dice, ahora está perturbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo Jesús fue glorificado y el Padre dijo, otra vez lo voy a glorificar. Amén. Y sí lo hizo. Ahora vamos otra vez allá al versículo 36, donde dice, estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús y fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que Cristo Jesús hizo muchas señales delante de los judíos, de los maestros de la ley, aún no creían en él, hermano. Hizo prodigios, hizo señales. Miraron que él hacía cosas milagrosas, pero aún no creían en Cristo Jesús. Señales son actos de potencia como prodigios, poderes y hechos asombrosos. Esas señales hizo Jesús, pero dice aquí, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Los fariseos miraron lo que Jesús hacía y no creían en él para nada. ¿A quién les habló Cristo Jesús cuando él les predicaba, hermano? A los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Él iba y les hablaba a esas personas. Incluso él también los llamó hipócritas. Hipócritas porque él les decía al pueblo de Dios que hicieran unas cosas, pero ellos no las podían ni ellos mismos hacer. Ellos ponían carga sobre otras personas que ellos mismos no podían sobrellevar. Y él los llamó también a esas personas hipócritas. Amén. A esas personas miraron las señales y los prodigios del Señor Jesucristo. Miraron las señales y el poder, pero no creían que era el poder de Dios. No creían que era el Hijo de Dios. Pensaban que era un hombre lleno de demonios, un endemoniado. Así como ellos pensaban que era como un samaritano. Decían, este tiene demonios, este habla mentira. No creían en Cristo Jesús. Amén. También los discípulos también miraron las señales de parte del Señor. Miraron los prodigios, miraron todo lo que Él hizo. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. También los discípulos miraron el poder de Dios. Aquí dice prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Los fariseos no sabían que Jesús hacía todo esto
pero era Dios poniendo el poder de Él en Cristo Jesús. Amén. Dios era quien hacía las señales, era el poder de Dios, pero Dios le había dado poder y autoridad a Cristo Jesús para hacer las señales. Pero estos fariseos no creían en Él. Los judíos pedían señales, o sea, pruebas también, para ver si era en verdad el Hijo de Dios. Pedían señales. En Lucas 11, 29, 3 dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esa generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninavitas, también lo será el Hijo del Hombre a esa generación. La única señal que Jesús daría a los judíos sería como cuando Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Prejuraron la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Esa era la única señal que iban a ver los israelitas de parte del Señor. Cuando Él iba a morir, pero al tercer día iba a ser resucitado. Esa era la única señal que ellos iban a entender. Amén. Una señal fue lo mismo que los israelitas vieron también cuando Dios endureció el corazón de Faraón, para que su poder sea manifiesto. En Éxodo 7:3 dice: yo endurecé, dice, el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pero ¿qué pasó después de que Dios sacó a su pueblo de Egipto? El pueblo también murmuró, hermano. El pueblo se empezó a rebelar en contra de Dios. Al ver esas señales que Dios hizo, el gran poder, aún no creyeron que era Dios. Cuando los sacó de Egipto, llegaron hacia el Mar Rojo y dijeron: para esto nos trajo aquí Dios, para morir. Pero no creían que Dios iba a hacer otro milagro, otra señal. Cuando Él iba a abrir el mar para que pasaran y fueran libres de Faraón. Amén. Los israelitas miraron ese poder de parte de Dios, pero aún se rebelaron. Amén. ¿Cuántos cristianos también, hermano, han visto el poder de Dios moverse en sus vidas? ¿Cuántos cristianos han visto señales, sanidades de parte del Señor? Cristianos que han visto que Dios ha también alcanzado a sus familiares. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, le echan la culpa a Dios. Culpan a Dios. Y dicen: ¿para esto me trajo Dios hasta aquí? ¿Para esto he caminado tanto para que Dios no me respalde? ¿Por qué me he enfermado? ¿Por qué mis hijos andan de esta manera? No culpemos a Dios. A veces, hermanos, porque a veces tomamos decisiones equivocadas. Hermana Martina, usted va caminando con el Señor. Usted sabe que sus hijas tienen pruebas, pero nunca vaya a culpar a Dios. Amén. Es al tiempo del Señor y Él hará la obra en ellas. Muchos cristianos, hermano, culpan a Dios de la enfermedad, del sufrimiento, pero es parte del paquete. Todo eso viene con Cristo Jesús, con la salvación. Tenemos que, hermano, sufrir un poco. Amén. De igual manera también, hermano, Jesús habló con los maestros de la ley, los fariseos. Miraban las señales y los milagros que hacía Jesús. Jesús había sanado a enfermos, ¿verdad? Sacó fuera demonios. Miraron tantas señales, así como cuando resucitó a Lázaro, pero aún no creían. No creían que era el Hijo de Dios. También miraron cuando Jesús, ¿qué le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, vete y no peques más. No creían que Él tenía el poder para perdonar los pecados. No creían que era el Hijo de Dios.
Al final la gente no entendió las señales y no siguieron a Jesús por el motivo correcto. Siempre seguía la multitud a Jesús por el motivo equivocado. Juan 6, 25, 27. Juan 6, 25, 27. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así que no siguieron a Jesús por las señales que él hacía, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ellos buscaban a Cristo Jesús, lo seguían, no porque él hacía las señales, no porque creían que era el Hijo de Dios, sino por los alimentos, por la comida. ¿Cuánto cristiano también está de esa manera? Cristianos que han visto también el moverse de Dios en sus vidas o en otros, pero solamente lo buscan cuando hay convivios, cuando hay fiestas, cuando es un aniversario, cuando saben que va a haber, digamos, el buffet, y no buscan a Jesús de corazón, no lo siguen de corazón, solamente por conveniencia. Amén. Gloria a Dios. La incredulidad, hermano, que estaba en los judíos religiosos también está en el cristiano. La incredulidad no nos deja ver las señales del Señor. No nos deja ver para nada el poder de Dios, porque a veces no creen de corazón. No hemos creído, no hemos llegado a entender todavía que Dios todavía hace milagros y señales, que todavía sana. Amén. Regresamos a Juan 12, 38. Dice 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto ya estaba preparado de antemano para indicar que cuando los judíos rechazaran a Jesús, hermano, estaban cumpliendo con lo predicho de la Escritura. Esto tenía que pasar, tenía que suceder esto. Y este hecho servía para confirmar el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de salvación. Pero era necesario que alguien derramara sangre. Era necesario que para que se cumpliese este plan de Dios, alguien tenía que morir. Alguien tenía que dar su vida. Alguien tenía que sufrir, hermano. Y ese es Cristo Jesús. El mismo hombre del cual no creyeron los judíos, los israelitas, ese mismo hombre tenía que morir para que el plan de Dios se cumpliese, hermano. El plan de salvación para los judíos, para los gentiles, para toda la humanidad, para todo aquel que acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, hermano, mas tenga vida eterna. Era necesario que Él derramara su sangre preciosa. Era necesario que alguien sufriera. Isaías 53, 3, 8. Aquí describe, hermano, el sufrimiento del siervo de Dios. Isaías 53, 3, 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, hermano, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está clarito, hermano. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada pecado que hemos cometido, cada pecado también que vamos a cometer, hermano, fue llevado sobre Cristo Jesús. Sobre Cristo Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue cortado de la tierra de vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso estaba profetizado, era necesario que pasara y pasó. Amén. Entonces, esto, hermano, ya estaba preparado antemano para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Que dice, y por eso no podían creer. Esta fue la razón por la cual no podían creer, hermano. Era necesario que Dios endureciera el corazón de su pueblo para que no creyeran. Y por eso, hermano, lleguemos nosotros a la salvación. La predicación que el pastor predicó anoche me trajo todo esto a memoria. Todo lo que el pastor predicó anoche. Por eso es que Dios endureció el corazón de su pueblo, porque era un pueblo rebelde. Era un pueblo que no honraba a Dios. Incluso hasta los reyes también se hacían dioses falsos. Y se iban tras esos dioses falsos y dejaban a Dios. Dejaban la gloria de Dios y se alejaban del Señor. Un pueblo rebelde. ¿Por qué razón Dios lo planeó de esta manera, hermano? Porque dice allí el 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios trajo sobre ellos una ceguera espiritual, corazones duros para que no vean y no puedan entender. Amén. Cuando estaba preparándome para esto, hermano, Dios nos ha quitado a nosotros una ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual que puso en su pueblo, nosotros la teníamos antes, pero ahora Él la ha quitado. Ahora nosotros, hermanos, por su misericordia podemos ver y ahora podemos creer de corazón y podemos ser convertidos y podemos, hermanos, ser salvos. Amén. Grande es el Señor. Romanos 9:18. Romanos 9:18 dice, de manera
que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Escucharon? De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Él lo hizo con quién? Con Faraón lo hizo. Lo hizo con Faraón para que se pueda ver señales, prodigios, milagros, para que su poder sea manifiesto. Dios endureció el corazón de Faraón y de su pueblo. Él lo puede hacer con quien quiera, hermano, cuando quiera. Dios rescata a quien Él quiera rescatar, salva a quien Él quiera salvar, sana, hermano, también a quien Él quiera sanar, si está en la voluntad de Él. No es de nosotros. Podemos clamar, podemos orar, incluso también los familiares. Si es la voluntad de Él, Él los va a salvar. Pero tenemos que estar también clamando nosotros, orando. No sabemos si Él, hermano, puede también alcanzar a mis padres incluso, o a mis hermanos. Él puede, si Él quiere, endurecer el corazón de ellos para siempre. Amén. Gloria a Dios. El plan de Dios, hermano, no era solamente salvar a los judíos. Su plan era también salvarnos a nosotros. Salvarnos a nosotros. Regresamos a Juan 41. Juan 12:41 dice: Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando aquí, hermano? ¿La gloria de quién? 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Quién hacía las señales? Jesús. Entonces, ¿qué dice el 41? Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cristo Jesús mismo. Isaías lo miró al Señor. Juan 8:52, 59. Juan 8:52, 59. Entonces los judíos dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Y quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros diceis que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes de Abraham, hermano, Cristo Jesús ya existía. Es el mismo Dios viviente. Es el creador del universo, de la tierra, de nosotros, hermano. Es quien nos ha dado vida. Él es quien murió en la cruz del Calvario. Él es, hermano, quien por cual Él estamos aquí en este lugar. Amén. Dice ahí: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
pero no creían que era el Dios viviente. Está ahí clara la palabra. Amén. Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. Incluso Isaías sabía que era el Señor. Aleluya. Dice el 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Quiénes eran esos gobernantes? Eran los principales de las sinagogas. Se cree que eran probablemente escogidos, hermanos, de entre los ancianos, y tenían la supervisión de la adoración y también vigilaban sobre el desorden en las sinagogas. Dice aquí, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Aún muchos de ellos creyeron en Cristo Jesús. Creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Amén. Ellos temían al hombre. Temían a los fariseos. Aún habían creído, pero no habían confesado. Ese es el tema. Creyeron, pero no confesaron. Mucho cristiano también está de igual manera, hermano. Mucho cristiano ha creído, pero no se atreve a confesar a Cristo Jesús. Amén. Lucas 12, 4 al 5 dice: así que ellos temían al hombre, ¿verdad? Lucas 12, 4, 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder, dice, de echar el infierno. Así os digo, a este temed. No temáis a los que matan el cuerpo, dice. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, aquel después, hermano, que cuando moramos, dice, tiene poder de echar en el infierno. ¿Quién es capaz de hacer eso? Dios es el dador de la vida. Él quita la vida. Y dice que solamente temamos a Dios porque Él tiene el poder para echarnos al infierno. Son palabras duras, ¿verdad? El Señor habló duro. Y delante de este púlpito tiene que hablarse también la palabra como debe de ser. Amén. Tiene poder de echar en el infierno, dice. Y si os digo, a este temed. Los fariseos no temían a este Dios. Temían más al hombre. Temían a ser rechazados. Temían más a que los expulsaran de la sinagoga y no ser partes de sus religiones, digamos. Amén. Juan 7:13 dice: nadie hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Nadie se atrevía a hablar de Cristo Jesús por miedo de los judíos. Como dije, el cristiano, hermano, tiene también a veces temor. Tiene temor a ser también rechazado por sus familiares, por sus amigos, por compañeros de trabajo. Temen más al hombre que a Dios. No queremos glorificar al Señor en frente de los incrédulos, en frente también de los inconversos. Pero aquí dentro de la iglesia sí es fácil hacerlo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pero afuera hay un temor.
Buscamos agradar más al hombre que a Dios. No queremos predicar del Señor. Ahora, ¿qué va a suceder con esa persona que tema al hombre y no tema a Dios? Lucas 12, 8, 9 dice. Lucas 12, 8, 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. Así que estos hombres no confesaron, ¿verdad? Pero aquí dice también el Hijo del Hombre le confesaré delante de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado. Esos hombres negaron al Señor y no confesaron de quién era Cristo Jesús. El cristiano está, hermano, a veces también de esa manera. Tenemos el temor, tenemos el miedo. Eso también va cuando salimos a evangelizar. Cuando hay el temor de hablarle a una persona. Amén. Dice el 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En otra versión dice, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Preferían ser admirados también de los hombres más que de Dios, hermano. Estos hombres, los gobernantes. Por eso es que no confesaron. Pero Dios sabía que ellos habían creído en Cristo Jesús, pero no se animaban a confesar. Amén. En el principio también podemos ver que Adán y Eva buscaron más su propia gloria y dejaron la gloria de Dios. ¿Cuándo es que sucedió esto? Al momento que ellos decidieron ser igual a Dios. Ellos dejaron la gloria del Señor y se quisieron gloriarse ellos mismos. Amén. Estos hombres hicieron lo mismo. Estos hombres, por temor a los fariseos, no confesaban. Por temor a ser expulsados, no confesaban con su boca. Amén. Nosotros, hermanos, no hemos visto a Jesús como estos religiosos lo miraron, ¿verdad? No miramos a Jesús físicamente como ellos. Dice Juan 20, 29, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído, hermano. Hemos creído de todo corazón. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por medio de la fe somos salvos. Por gracia somos salvos. ¿Cuántos de aquí, hermano, se sienten como esos gobernantes de esas sinagogas? ¿Cuánto joven aquí no se anima a confesar de que Cristo Jesús es el Señor? ¿Cuántos jóvenes de aquí tienen temor de no hablarles a sus amigos de Cristo Jesús? ¿Temes más al hombre o temes más a Dios? ¿A quién tememos más? ¿Buscamos más la gloria del hombre o la gloria de Dios? ¿Buscamos ser más partes, digamos, de un grupo social en la escuela? ¿O buscamos agradar más a Dios, hermano? ¿A quién queremos agradar? ¿Al Señor? Esas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
Si nosotros no confesamos, hermanos, así como Él se ocultó de ellos, el Señor se va a ocultar de nosotros también. Se va a apartar de nosotros. Tenemos que creer de todo corazón y confesar que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el dador de la vida. Amén. Gloria a Dios. Mucho predicador, hermano, también busca la gloria del hombre. Ya se predica solamente lo que la multitud quiere escuchar. Ya no se predica lo que Dios quiere que uno predique. Detrás de un púlpito se eligen los temas. Escuché una prédica de un predicador. Dice que lo invitaron a predicar a una iglesia y que le dijeron: hermanito, no va a predicar del infierno, no va a predicar tan duro. Dice, porque me va a espantar a la gente. Y dice él: no, hermano, yo me preparé. Y le dije: sí, está bien, está bien. Dice: yo les llegué con una palabra dura, dice. Les prediqué una palabra dura. Yo no voy a andar queriendo agradar al hombre. Dijo él: yo voy a agradar a Dios y voy a hablar la palabra de Dios. Mucho púlpito, hermano, ahora está, digamos, ya no se predica, como dice el pastor, se predica una palabra light, una palabra adulterada, que solamente queremos agradar al hombre. Pero aquí dice que Dios tiene el poder de echarnos al infierno, ¿verdad? Si no confesamos al Señor, Él nos va a negar delante del Padre cuando estemos el día del juicio. Amén.